Un niño invisible encontró un caballo encadenado y algo en él lloraba, pero lo que descubrió después cambió todo para siempre. Suscríbete para más historias que te conmueven, sorprenden y te hacen ver el mundo con otros ojos. «Se te va a caer el pan, Luan», gritó doña Elvira desde su puesto de empanadas. Luan se giró de golpe con una chispa de esperanza, pero no era a él. Era a otro niño, uno con mochila azul y cara sucia, que corría detrás de una pelota. Luan miró su propio pedazo de pan, reseco y mordisqueado, aún firme entre sus dedos. Nadie lo había llamado. Otra vez, apuró el paso con la mirada baja. La plaza central de San Lázaro del Sur estaba llena de murmullos, de pasos, de risas flotando como burbujas que nunca llegaban a tocarlo. Se sentó en la banca junto a la fuente rota, esa que siempre escupía agua con olor a óxido, ahí donde nadie se sentaba porque daba mala suerte. El sol del mediodía le quemaba la nuca, pero Luan no se movía. Era su lugar. Una anciana pasó arrastrando su carrito de mercado, miró hacia él, o mejor dicho, a través de él, ni un parpadeo, ni una mueca. Luan estiró la mano como tanteando si su cuerpo aún era sólido. Lo era, pero eso nunca cambiaba nada. A lo lejos, el reloj de la iglesia marcó las 12 con su campanazo desgastado. El sonido pareció abrirle una herida vieja en el pecho. Hoy era miércoles, día de sopa de fideos en casa, día en que su madre comía frente al televisor sin dirigirle una palabra, día en que su padre no regresaba. Y aunque Luan respiraba, caminaba, pensaba, parecía que no existía para nadie. La campana cayó. Un balón rodó hasta sus pies. Se detuvo justo enfrente. Luan lo miró un segundo. Levantó la vista. 3 niños lo observaban desde la cancha esperando. Uno de ellos levantó la mano. «Oye, ¿puedes patearla?» Luan sintió un vuelco en el estómago. Tragó saliva. Se levantó despacio, como si el mundo pudiera desmoronarse si se movía demasiado rápido. Pateó el balón con suavidad, pero cuando alzó la cabeza, los niños ya no lo miraban. Ni siquiera parecían haberlo visto hacerlo. Corrían de regreso al juego, sin notar que él existía. El balón había vuelto, él no. El sol ya bajaba cuando Luan cruzó el callejón entre la panadería vieja y el taller de don Silvio. Ahí, entre paredes grafiteadas y bolsas de basura, algo crujió. Un gato saltó desde un bote y desapareció. Pero no fue el gato lo que hizo detenerse a Luan. Un papel, pegado torpemente con cinta, sucio, rasgado en una esquina. Un aviso de desaparecido. Tomás Herrera, 10 años. Última vez visto, cerca del río. La foto estaba borrosa, como si alguien hubiese querido olvidar a propósito. Luan sintió una punzada detrás de los ojos. No por Tomás, a quien no conocía, sino por lo familiar que era ese vacío. ¿Qué pasa si un niño desaparece y nadie se da cuenta? ¿Y si no es raptado, sino simplemente ignorado hasta que se borra? Tocó la foto con la yema de los dedos. El papel estaba húmedo, no por lluvia, por algo más. Retiró la mano confundido, justo cuando un grito lo sacó de sus pensamientos. «¡Niño, no te metas ahí!» Doña Elvira, otra vez, desde la esquina. Luan la miró. ¿Le hablaba? ¿A él? No, otra vez no. Esa noche en casa, la televisión escupía voces de telenovela mientras su madre picaba cebolla sin dejar de mirar la pantalla. El sonido del cuchillo golpeando la tabla era seco, constante, como un reloj marcando lo mismo una y otra vez. Luan se sentó a la mesa. «¿Puedo tener más fideos?» Silencio. Solo el cuchillo. «Mamá, nada». Luan se sirvió solo. El ruido del cucharón al golpear la olla fue más fuerte que cualquier palabra, pero ni así. Subió a su cuarto con el plato tibio entre las manos. No tenía hambre. Solo quería sentir que hacía algo que pudiera marcar su paso por ese día. Se acostó sin cenar. Afuera, el viento arrastraba hojas secas. En algún rincón del pueblo, un perro ladraba con furia. Y entonces lo oyó. Un sonido, no fuerte, no claro, un quejido.
casi como un llanto, lejano, apagado pero real. Luan se sentó en la cama, los ojos muy abiertos. Alguien o algo lloraba. Y por primera vez en mucho tiempo, no era él. Al día siguiente, Luan caminó por las calles de San Lázaro del Sur como si buscara algo que no sabía nombrar. El llanto que había escuchado la noche anterior seguía golpeando su memoria, suave pero insistente, como una gota que no deja de caer. El pueblo amaneció envuelto en esa neblina ligera que siempre se colaba entre las casas viejas, dándole a todo un aspecto borroso, casi desdibujado. San Lázaro era eso, un lugar que parecía desvanecerse un poco más cada día. Luan cruzó la avenida principal, donde los negocios abrían sin entusiasmo. La panadería olía a masa rancia. El puesto de periódicos seguía vendiendo noticias de 3 días atrás, y los vecinos pasaban caminando con la mirada perdida, como si trataran de recordar algo que se les escapaba. Nadie hablaba más de lo necesario. Nadie preguntaba nada, nadie miraba a nadie. Era un pueblo que respiraba sin sentir. Al llegar a la esquina de la farmacia, Luan vio a don Silvio sentado en su banquito, tallando un pedazo de madera como siempre. Tenía la misma expresión ausente de todos. Pero algo llamó la atención de Luan. Junto al zapatero había un mapa viejo, extendido sobre una mesa. El papel estaba arrugado, amarillento, con marcas de humedad. Era un mapa del pueblo, solo que faltaban partes. Calles enteras estaban borradas, como si nunca hubieran existido. Luan se acercó despacio. «¿Por qué está así?», preguntó, señalando los huecos. Don Silvio ni siquiera levantó la mirada. «Así ha estado», respondió cortante, «y así debe quedarse». La frase cayó como una piedra. Luan sintió que algo se tensaba en el aire, una cuerda invisible a punto de romperse. Miró las zonas borradas. Una estaba justo donde quedaba el galpón. Tragó saliva. «Pero ahí hay casas», insistió. «¿Y el galpón? ¿Por qué no aparecen?». Don Silvio paró su cuchillo. El gesto fue mínimo, pero suficiente para helar a cualquiera. Finalmente levantó los ojos, solo un segundo, casi a la fuerza. «Niño, no metas la nariz donde no debes». El silencio volvió a cerrar el espacio entre ellos. Luan retrocedió un paso, y aunque había escuchado esa frase muchas veces hacia otros, nunca hacia él, sintió el golpe directo en el pecho. Lo habían visto. Por un instante, lo habían visto. Se alejó del puesto con el corazón latiéndole fuerte. Caminó sin pensar, guiado por esa mezcla de miedo y curiosidad que no sabía controlar. Mientras avanzaba hacia la zona vieja del pueblo, algo se volvió extraño. Las casas parecían más deterioradas que la última vez que las vio, como si en una noche hubieran envejecido 10 años. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, los jardines secos, las puertas torcidas. Todo daba la impresión de haber sido abandonado de golpe. Un perro flaco cruzó corriendo, ladrando hacia la nada. Luan aceleró el paso. El aire olía a tierra húmeda, a metal, a silencio. Un silencio pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Cada paso hacía crujir la grava, rompiendo esa calma forzada. Y entonces, al doblar la esquina, lo vio. Una mujer mayor, una que él sabía que vivía por esa zona, aunque nunca recordaba su nombre, estaba parada frente a una casa derrumbada. Tenía las manos temblorosas y miraba una puerta caída, como si la puerta pudiera contestarle algo. «Aquí», murmuraba, «aquí vivía él». Luan se acercó despacio. «¿Quién?», preguntó sin pensar. La mujer se sobresaltó como si hubiera escuchado una voz del más allá. Lo miró directamente. Sus ojos grises se agrandaron. «Tú», susurró, «tú sí hablas». Luan dio un paso atrás. No entendía. «¿De qué habla?», preguntó con la voz más pequeña de lo que quería. La mujer respiró hondo, temblando. «Hace años, aquí vivía un niño, como tú, silencioso. Nadie lo miraba, nadie lo nombraba. Un día desapareció y desvió la mirada hacia un punto vacío, y todos lo olvidamos, así nomás».
Luan sintió un escalofrío bajar por la espalda, lento, casi doloroso. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. La mujer frunció el ceño intentando recordar. No lo sé, dijo finalmente. Creo que nadie lo supo. Un trueno estalló a lo lejos, aunque no había nubes. El sonido retumbó entre las casas como un aviso. La mujer retrocedió y entró a toda prisa en la casa de al lado, cerrando la puerta sin despedirse. Luan quedó solo, mirando el barrio que desaparecía en el mapa y ahora en la memoria de la gente. Algo estaba borrando más que calles. Estaba borrando personas, y entre ese borrado, él mismo era una sombra a punto de diluirse. Esa idea lo atravesó de golpe, tan fuerte que tuvo que apoyar una mano en la pared. Sin embargo, otra cosa se abrió paso dentro de él, una punzada de certeza. El llanto que había escuchado la noche anterior no era casualidad, y de alguna manera lo estaba llamando. No pensaba ir lejos, solo caminar un rato, estirar las piernas, quitarse de encima esa sensación de estar atrapado en un pueblo que cada día se hacía más chico, más mudo, más ajeno. Pero el sonido volvió, no fuerte, no claro, un sollozo, apenas un susurro cargado de tristeza, como un lamento que no quería ser escuchado, pero que tampoco podía quedarse en silencio. Paró en seco. Giró la cabeza hacia el norte, donde empezaban los campos y se perdía la calle adoquinada. Lo volvió a oír, más insistente, más cerca. Avanzó por el camino viejo, el que bordeaba el canal seco y cruzaba detrás del molino abandonado. Cada paso lo llevaba más lejos de la zona habitada. Ya no se oían voces, ni radios encendidas, ni perros ladrando, solo viento y ese llanto cada vez más claro. Llegó al galpón de los Carmona, viejo, oxidado, con las puertas medio caídas y las paredes cubiertas de musgo. Nadie iba ahí desde que la familia desapareció. Algunos decían que se mudaron de la noche a la mañana, otros que los encontraron muertos, pero nadie lo hablaba abiertamente. El lugar era como una cicatriz mal cerrada. Luan se acercó. La puerta rechinó apenas al empujarla, como si el lugar respirara con esfuerzo. Dentro, la oscuridad tenía un peso distinto. No era solo falta de luz, era algo más denso, más cargado. El olor a heno viejo, metal oxidado y humedad lo envolvió de inmediato. El llanto estaba ahí, ya no lejano, ya no vago. Avanzó con cuidado, esquivando herramientas tiradas, sogas podridas y maderas rotas, hasta que lo vio. En el rincón más oscuro del galpón, atado por las patas delanteras, con gruesas cadenas al suelo de concreto, había un caballo negro. Grande, imponente, pero tan delgado que se le marcaban los huesos bajo el pelaje opaco. Tenía la cabeza agachada, las orejas caídas y los ojos estaban mojados. No era sudor, no era suciedad, eran lágrimas. Luan se detuvo, helado. El caballo lo miró, directo. No fue una mirada cualquiera, fue una que lo atravesó, como si el animal pudiera verlo todo, su tristeza, su vacío, su hambre de ser visto. Y en esa conexión muda, Luan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: presencia. No estaba solo. El caballo dio un resoplido leve. Bajó aún más la cabeza. Luan dio un paso, otro. El crujido del suelo seco bajo sus zapatos lo hizo dudar, pero no se detuvo. Se acercó hasta estar a 1 metro del animal. Las cadenas brillaban con una humedad extraña, y algo más. Estaban conectadas a un viejo símbolo grabado en el piso. Un círculo, líneas cruzadas, letras antiguas. Luan no entendía, pero sabía que eso no era normal. Estiró la mano, con la palma hacia arriba. El caballo no retrocedió, solo lo miró, y entonces lo sintió. No fue una voz, no exactamente. Fue un pensamiento que no era suyo, un susurro que le rozó por dentro, como si naciera en su propia mente. Por fin, Luan tragó saliva. Dio un paso más. El caballo bajó la cabeza y rozó su frente contra la mano del niño. Era tibio, vivo y roto por dentro. En ese momento, algo crujió detrás de él.
Se giró de golpe. Nada, solo sombras, pero el aire se volvió más frío, más denso. El llanto había cesado, ahora había silencio, de ese que no deja pensar. «¿Qué te hicieron?», susurró Luan. El caballo lo miró otra vez, y aunque no dijo nada, Luan entendió que eso era apenas el principio. Luan no se había movido en minutos, el caballo tampoco. Estaban ahí, mirándose en medio de ese galpón húmedo y oxidado, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo para juntar dos soledades. El animal, con las patas aún encadenadas, mantenía la cabeza baja, pero sus ojos no eran los de una bestia común. Eran profundos, tristes, pero lúcidos, como si llevaran décadas observando algo que nadie más quería ver. No había miedo en su mirada, había reconocimiento. «¿Tú también estás solo?», susurró Luan. No esperaba respuesta, pero lo sintió otra vez, esa presencia tibia que no era suya, como un pensamiento suave que se colaba entre los suyos sin pedir permiso. «Te veo». Luan parpadeó. Dio un paso atrás, asustado, buscando con la mirada si había alguien más en el lugar. Nada. Solo el silencio pesado y el olor a moho y metal. Pero la voz, o lo que fuera, seguía ahí. No venía de afuera, estaba adentro, en él. Volvió a mirar al caballo. «¿Fuiste tú?». El animal alzó levemente la cabeza como si esa pregunta le doliera. «Sí». La palabra no tenía sonido, pero su eco se sintió en el pecho. Luan se llevó la mano al corazón, confundido. Nunca había escuchado algo así. No era telepatía, no era imaginación, era algo más, como si el caballo no hablara con palabras, sino con sentimientos, y ese sentimiento era claro, dolor profundo. Las cadenas chirriaron cuando el animal movió las patas, incómodo. El hierro oxidado raspaba su piel. Tenía heridas viejas, secas, otras abiertas. Luan sintió una punzada en el estómago. «¿Quién te hizo esto?». El caballo cerró los ojos. Otra imagen, fugaz, cruzó la mente de Luan. Un grupo de personas encapuchadas, sus rostros cubiertos por sombras, cuerdas, gritos apagados, un niño de espaldas, luego oscuridad. Luan se tambaleó hacia atrás, tropezó con un pedazo de madera y cayó sentado. El golpe le sacó el aire, pero ni eso lo sacó del trance. No todos lo olvidaron. La voz volvió más tenue, como si se apagara. «¿Qué significa eso?», preguntó en voz alta. El caballo ladeó la cabeza. Un movimiento pequeño, casi humano. La luz que entraba por las rendijas del techo caía justo sobre él, dándole una silueta espectral. Luan tragó saliva. Sabía, sin entender por qué, que esa criatura lo conocía. No de antes, no de esta vida, tal vez, pero lo conocía, como si su alma llevara impreso un recuerdo que él mismo no podía alcanzar. Algo vibraba en el aire. Un golpe seco retumbó en el fondo del galpón. Luan giró con rapidez. Nada, tal vez un pedazo de techo cayendo, o una rama golpeando la chapa, pero su cuerpo no se relajaba. El caballo respiró profundo, agitado. Movió el cuello con esfuerzo, como si intentara liberarse. Las cadenas tensaron, un gemido bajo brotó de su garganta. No era agresivo, era de desesperación. Luan se acercó otra vez, esta vez sin miedo. «No voy a dejarte solo», dijo, apenas un murmullo. El caballo bajó la cabeza y apoyó el hocico en su hombro. Luan sintió el peso, la tibieza, el temblor y también algo más, lágrimas. Ambos estaban rotos, ambos habían sido ignorados. Y ahora, por alguna razón que él no entendía, se habían encontrado. Un nuevo pensamiento le cruzó la mente, esta vez claro como el agua. «Nos necesitan separados, pero ya no podrán». Luan levantó la vista hacia las vigas del galpón, como si buscara respuestas en los rincones oscuros del techo. No encontró respuestas, pero sí una certeza: nada iba a ser igual después de ese día. A partir de ese día, Luan ya no caminaba sin rumbo.
Cada tarde, apenas la última campanada del colegio se apagaba en el aire, él desaparecía por los callejones y se internaba en los caminos viejos que llevaban al galpón, siempre cargando una mochila pequeña con pan duro, una botella con agua y un trapo viejo que había encontrado bajo su cama. Nadie preguntaba a dónde iba, nadie notaba que se iba, y eso, por primera vez, jugaba a su favor. Al llegar al galpón, el caballo ya lo esperaba, siempre en la misma posición, con la cabeza agachada y los ojos abiertos. Pero apenas Luan entraba, el animal respiraba diferente. Se notaba, como si todo su cuerpo se soltara un poco, como si su presencia calmara algo que llevaba siglos tensando. «Hola, amigo», le decía Luan en voz baja. «Hoy traje pan con cáscara, de ese que duele morder». El caballo no respondía con palabras, pero bastaba una mirada suya para que Luan supiera si tenía hambre, si le dolía, si quería que se acercara. Era un idioma que solo ellos compartían, uno sin letras, pero cargado de peso. Le ofrecía el pan con la mano abierta. El caballo lo tomaba con delicadeza, como si supiera que era todo lo que tenía. Luego, Luan vertía un poco de agua en una cubeta oxidada que encontró en el rincón. Nunca estaba completamente limpia, pero el caballo bebía como si fuera de manantial. Después venía lo difícil, las heridas. Las cadenas raspaban las patas del animal justo donde la piel era más fina. Había costras gruesas y zonas aún abiertas. Luan mojaba el trapo con agua tibia que había calentado a escondidas en casa, robando gas sin que su madre notara, y limpiaba con cuidado. El caballo cerraba los ojos, a veces temblaba, a veces gruñía bajito. «Ya casi», le decía Luan. «Esto arde poquito, pero ayuda». Y sí, ayudaba. Lo sentía en la forma en que el animal respiraba, en cómo lo miraba después. No había odio en esa mirada, solo cansancio y gratitud. Un día, mientras recogía las sobras, Luan se sentó en el suelo, a pocos pasos del caballo. Tenía el pantalón manchado, los dedos entumidos, el alma un poco más llena. «No sé por qué, pero contigo me siento menos vacío», dijo, sin mirarlo. El caballo levantó la cabeza. No hizo ruido, solo lo observó. «Tampoco estás tan solo como crees». Luan cerró los ojos. La voz volvió a él, suave, más clara que antes, pero esta vez no lo asustó. Era como si ya supiera que vendría. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. Silencio. «¿Por qué estás aquí?». «Nada». Pero entonces, una imagen, un campo cubierto de niebla, figuras de niños caminando entre sombras y un árbol enorme, con sogas colgando de las ramas. Luan abrió los ojos de golpe. El caballo seguía allí, inmóvil, pero su mirada parecía haber viajado con él a ese lugar. «¿Eso es real?», preguntó, con la voz quebrada. El caballo no respondió, pero en lo profundo de su pecho, Luan sintió algo distinto, como si una puerta se hubiera entreabierto. No lo suficiente para ver qué había detrás, pero sí lo justo para saber que no debía dejar de empujar. Desde entonces, cada visita se volvió un ritual. Comía menos para guardar pan, dormía menos para soñar menos. Todo giraba en torno a esas tardes compartidas en un galpón que ahora le parecía más hogar que su propia casa. Pero sabía, sin que nadie se lo dijera, que el vínculo con ese animal no era solo cariño. Había algo más, algo que aún no entendía y que tarde o temprano iba a revelarse. Doña Áurea siempre estaba sentada en su mecedora, justo frente a la ventana del segundo piso, donde el sol de la tarde caía directo. Desde ahí veía todo: calles, sombras, pasos, y últimamente lo veía a él, a ese niño flaco, de mirada perdida, que pasaba todas las tardes con la misma mochila gastada al hombro rumbo al camino viejo. «Ese niño», murmuró una tarde, sin dejar de mecerse. «Igualito a...». Se quedó en silencio, como si el pensamiento la hubiera mordido. Cerró los ojos, escuchando cómo la madera crujía bajo sus pies cansados. El aire en San Lázaro se sentía distinto desde hace unos días, más denso,
más pesado, como si algo que llevaba mucho tiempo enterrado empezara a moverse bajo la tierra. Al día siguiente bajó temprano al mercado y se aseguró de caminar cerca de donde solía pasar el niño. Llevaba una bolsa de tela vacía solo por disimular. Lo vio doblar la esquina rumbo al galpón, siempre a la misma hora, siempre solo. Y esa noche no durmió. Pasaron 2 días más y ya no pudo aguantar la curiosidad. Al tercer día lo esperó en la banqueta. Cuando Luan pasó junto a ella, bajó la mirada como siempre hacía, acostumbrado a que nadie le hablara. Pero Aurea lo llamó, sin alzar la voz. «Niño». Luan se detuvo, giró despacio. Sus ojos, grandes, alertas, se clavaron en los de ella. «¿A dónde vas todas las tardes?». El silencio se estiró entre ellos. Luan no respondió. «No me mientas», dijo la anciana, esta vez con firmeza. «Yo también fui invisible, ¿sabes? Aunque no por tanto tiempo como tú». Eso hizo que Luan frunciera el ceño. No entendía, pero tampoco huyó. Había algo en la voz de esa mujer que no sonaba como las demás. No estaba hablándole por compromiso. No estaba ignorándolo. Lo estaba mirando, viéndolo de verdad. «No estoy haciendo nada malo», dijo Luan al fin. «Lo sé», respondió Aurea. «Por eso me preocupa». El niño tragó saliva. No sabía si era amenaza o advertencia, pero antes de que pudiera girarse para irse, ella dio un paso hacia él. «Hace años, otro niño como tú cruzaba ese mismo camino. También iba al galpón. También lo miraban como si no existiera». Luan la miró fijamente. El corazón empezó a latirle más rápido. «¿Qué pasó con él?». Doña Aurea bajó la vista como si las palabras pesaran demasiado. Un día dejó de volver. Nadie lo buscó. Nadie lo nombró. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Un trueno lejano retumbó en ese instante, aunque el cielo seguía limpio. Luan sintió un frío que no venía del aire. Un frío que se le metía por dentro, como si algo lo estuviera tocando desde el pasado. «¿Usted lo conocía?». «Sí. Y por eso te digo esto. Ten cuidado con lo que despiertas allá adentro». Luan no respondió. Quería saber más, pero algo en la mirada de la anciana le decía que esa conversación no iba a seguir ese día. Doña Aurea se giró y empezó a subir lentamente los escalones de su casa. Antes de entrar, se detuvo. «Si el caballo te habló, entonces ya estás marcado, muchacho, y eso no tiene vuelta atrás». La puerta se cerró con un golpe seco. Luan se quedó parado, con la mochila colgando, mirando la madera vieja. Tenía 1000 preguntas, pero ninguna boca para responderlas. Giró sobre sus talones y echó a andar, pero ahora sus pasos pesaban más. Ya no era solo curiosidad, era algo más oscuro, más profundo. Y en el fondo, aunque no quisiera admitirlo, una parte de él empezaba a tener miedo. Doña Aurea abrió la puerta con lentitud, como si el aire mismo pesara. Luan la esperó en el umbral, con las manos sudadas dentro de los bolsillos. No sabía por qué había vuelto, solo que no podía seguir ignorando lo que ella sabía. «Pasa, niño, pero si entras no hay marcha atrás». Luan dudó un segundo. Luego cruzó la puerta. El interior de la casa olía a canela, tierra húmeda y aceite viejo. Estaba lleno de estantes con frascos sin etiquetas, fotos en blanco y negro y figuras religiosas cubiertas de polvo. Había una atmósfera extraña ahí dentro, como si el tiempo no funcionara igual. Se sentaron en la cocina. Doña Aurea le sirvió té sin preguntar si quería. Él lo aceptó en silencio. El calor de la taza en las manos lo calmaba un poco. «Hace mucho tiempo», empezó ella mirando el vapor que subía. Ese galpón no era un lugar abandonado, ni siquiera era peligroso. Era solo un viejo establo de la familia Carmona. La gente iba y venía, hasta que todo cambió. Luan no interrumpió, apenas respiraba. Una noche empezó a correr el rumor de que algo raro pasaba ahí adentro. Gente que entraba sin permiso, voces a deshora, luces donde no debería haber ninguna, pero nadie decía nada, nadie quería saber más. «¿Qué era?», preguntó Luan en voz baja. «No lo sé con certeza, pero sí recuerdo la mirada de los Carmona. Había miedo,
como si algo que no debían haber tocado se les hubiera salido de las manos. Tomó un sorbo del té, cerrando los ojos por un instante. Luego desaparecieron. Nadie preguntó por ellos. Y al poco tiempo apareció el caballo. Luan se estremeció. Algo no encajaba. Pero el caballo parece haber estado ahí desde siempre. «No, muchacho», dijo Áurea mirándolo directo a los ojos. «Es lo que quieren que pienses». El pueblo, con su silencio, entierra la memoria, borran lo incómodo, hacen como que nunca pasó. «¿Quién lo encadenó?», preguntó Luan con la garganta apretada. «Alguien que temía lo que representa. Ese animal no es solo un caballo, es un guardián, un testigo. Y cuando un testigo no muere, se encierra». Luan sintió un escalofrío. Las palabras le pesaban como piedras en el estómago. «¿Y por qué me habló a mí?». Áurea lo observó largo rato en silencio. Luego se inclinó hacia él, con una voz tan baja que apenas se oía. «Porque tú también fuiste testigo de algo, aunque aún no lo sepas». Luan bajó la mirada. Un nudo en el pecho comenzó a apretarlo. ¿Testigo de qué? ¿De qué podía ser parte si toda su vida lo habían ignorado? Doña Áurea se levantó con lentitud y fue hasta un cajón. Sacó un pequeño cuaderno de tapas duras, gastadas. Se lo extendió. «Escribe todo lo que veas, todo lo que sientas. No dejes que se pierda, porque si tú no recuerdas, nadie lo hará por ti». Luan tomó el cuaderno con manos temblorosas. «¿Usted cree que estoy en peligro?». La anciana lo miró con ternura, pero sin suavidad. «Ya lo estás, Luan. Desde el día en que ese caballo te vio». La lluvia comenzó a golpear el techo con furia, como si quisiera derrumbar la casa. Luan guardó el cuaderno bajo la camiseta y se levantó sin decir más. Salió corriendo, con el corazón latiendo a 1000, mientras el sonido del agua mezclado con el eco de las palabras de doña Áurea lo acompañaba como un tambor en el pecho. Había historias que no se contaban, y él acababa de entrar en una. El galpón olía más fuerte esa tarde, como si la humedad hubiera fermentado entre las paredes y el aire se hubiera cargado con algo más que moho. Luan cruzó el umbral con pasos inseguros, el cuaderno de doña Áurea bien apretado contra el pecho. No había escrito nada aún. No sabía por dónde empezar. El caballo estaba en su rincón de siempre, pero no comía, no se movía, ni siquiera lo miró al entrar. Algo en su postura se sentía tenso, como si estuviera conteniendo algo. «Estoy aquí», murmuró Luan. «No me fui». El animal levantó la cabeza despacio, con un resoplido largo y áspero. Sus ojos, oscuros como la tierra mojada, se clavaron en los del niño. Y sin aviso, todo cambió. Luan sintió una presión en la frente, un zumbido en los oídos, y después, imágenes, como si se hubiera caído dentro de un sueño que no era suyo. Había fuego. Fuego en medio de un campo abierto, rodeado de figuras vestidas con túnicas. Gente del pueblo, rostros conocidos, distorsionados por la sombra pero familiares. Voces murmuraban algo que no entendía, un canto seco, repetitivo, hipnótico. Frente al fuego, una fila de niños, 8, todos con los ojos vendados, las manos atadas, callados, inmóviles. Uno de ellos era igual a Luan. Quiso gritar, moverse, salirse de ahí, pero no podía. Solo observar. Sentía las piernas flacas de ese niño, el miedo pegado a la piel, el olor a humo, sudor y algo más. Miedo viejo, miedo ancestral. Una figura se acercó con una cuerda en la mano. Le susurró algo al niño que era él, pero no pudo oírlo. Luego la oscuridad cayó de golpe. Luan abrió los ojos de pronto jadeando, con las manos temblorosas y la ropa empapada en sudor. Se encontraba otra vez en el galpón. El caballo seguía frente a él, inmóvil, pero ahora su respiración era rápida, como si también hubiera corrido por dentro de esa visión. «¿Qué fue eso?», balbuceó Luan dando un paso atrás. El caballo solo lo miró, pero Luan entendió. No era una alucinación. No era un sueño, era un recuerdo compartido. «¿Eso pasó aquí?», preguntó con la voz rota. «¿En este pueblo?». Un parpadeo del caballo bastó. Luan se llevó las manos a la cabeza.
Todo lo que creía saber se le vino abajo. El pueblo tranquilo, la rutina gris, las señoras rezando en la iglesia, los hombres jugando dominó, los niños corriendo en la plaza. ¿Todos habían olvidado esto? ¿O habían decidido no recordarlo? Se sentó en el suelo, incapaz de mantenerse de pie. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque todos participaron. La frase explotó en su mente como un eco devastador. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Miró al caballo, a sus patas heridas, a las cadenas oxidadas. Él también era una víctima. También había sido silenciado, pero seguía ahí, testigo, guardián, recordando lo que nadie quería recordar. ¿Y por qué yo?, preguntó apenas un susurro. ¿Por qué me mostraste esto a mí? La mirada del caballo se ablandó, casi con tristeza. Porque tú eres como ellos, pero todavía puedes elegir. Luan sintió que algo dentro de él se rompía. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Estaba en medio de algo grande, sucio, escondido, algo que nadie más quería tocar, algo que de alguna forma lo había estado esperando desde antes de que él supiera que existía. Se puso de pie, todavía tambaleante. Sacó el cuaderno de su mochila y escribió una sola palabra: fuego. Luego miró al caballo. No voy a olvidarlo, te lo prometo. Y el caballo bajó la cabeza, como si esa promesa tuviera más valor que todas las cadenas que lo ataban. Mamá, ¿tú sabías que en el galpón de los Carmona hay un caballo encadenado? La cuchara que removía el café se detuvo de golpe. Luan observó cómo su madre fingía no haberlo escuchado. Se acomodó el suéter sobre los hombros. Siguió batiendo como si la pregunta no hubiera existido. «¿Mamá? ¿Qué dijiste?», respondió sin mirarlo. «El galpón, el que está al final del camino viejo. Hay un caballo negro ahí y...» «No hables de tonterías», interrumpió ella, ahora sí mirándolo, pero no con atención, con incomodidad. «No es una tontería, está herido, encadenado. ¿Tú no lo sabías?». «Luan», dijo firme dejando la taza sobre la mesa, «no vuelvas a ese lugar y no vuelvas a hablar de eso aquí. ¿Me oíste?». La voz no fue ni fuerte ni violenta, fue fría, vacía, como si le estuviera repitiendo una orden que ella misma había recibido muchas veces antes. Luan sintió el peso del silencio como una piedra en la espalda. «Pero tú también lo viste, ¿verdad?», insistió. «También tú lo ignoraste». Su madre bajó la mirada. Por un instante pareció que iba a responder, pero no dijo nada. Solo se levantó y se fue a su cuarto cerrando la puerta con un golpe seco. En la escuela, las cosas no fueron mejores. Durante el recreo, Luan se acercó a un grupo de compañeros que jugaban canicas bajo el árbol grande. Se agachó junto a ellos intentando sonar casual. «¿Alguno ha ido al galpón viejo?». Los niños se quedaron quietos. Uno de ellos, Toño, lo miró con el ceño fruncido. «¿Cuál galpón?». «El de los Carmona, donde dicen que...». «Eso no existe», lo interrumpió otro. «Claro que sí, yo fui», insistió Luan. «Hay un caballo negro y está...». «Ya cállate», gritó Toño de repente, tirando las canicas al suelo. «No hables de eso». Todos se alejaron de golpe, como si Luan hubiera dicho una mala palabra, como si se hubiera convertido en algo contaminante. Se quedó solo bajo el árbol, con el corazón apretado. Más tarde, en clase de historia, el maestro Ramos hablaba de los fundadores de San Lázaro. Nombres grabados en placas viejas, fotos amarillas, frases solemnes. «¿Y los Carmona?», preguntó Luan en voz baja. El maestro se detuvo, lo miró como si acabara de patear un altar. «¿Qué dijiste?». «Los Carmona. Usted nunca los menciona. ¿Por qué?». El salón se quedó en silencio. El maestro cerró el libro con un golpe seco. «Luan», dijo con la mandíbula tensa, «ven conmigo». Lo llevó al pasillo, lejos de todos. No gritó, pero su tono era más amenazante que un grito. «Escúchame bien, niño. Hay cosas de las que no se habla, cosas que es mejor no revolver. Si te sigues metiendo donde no debes, vas a terminar solo». «Ya estoy solo», dijo Luan sin pensar. El maestro lo miró, y por un instante solo uno pareció dolido.
como si algo de verdad se hubiera quebrado dentro de él, pero se recompuso al instante. «Vuelve a clase y no abras más la boca». Luan regresó a su asiento con el rostro encendido, no de vergüenza, sino de rabia. Rabia por lo que se escondía, por el miedo disfrazado de indiferencia, por la verdad que todos fingían no conocer. Esa tarde, en el galpón no habló. Se sentó junto al caballo en silencio, como si solo su presencia bastara. El animal lo miró, como siempre, y en esa mirada, Luan entendió. No era el único que había hecho preguntas prohibidas, solo que esta vez él no pensaba callarse. Esa tarde el galpón olía distinto, no solo a humedad o a herrumbre, sino a algo más profundo, como si el lugar hubiera despertado con Luan. El caballo no lo esperaba de pie, como siempre, estaba echado, respirando lento, la cabeza apoyada sobre las patas. Su cuerpo enorme parecía más liviano, más quieto, pero cuando Luan cruzó la puerta el animal levantó la mirada. No necesitó hablar. Había algo en sus ojos, una urgencia muda que lo empujaba a moverse. «¿Qué pasa?», susurró Luan, pero el caballo ya se estaba incorporando, tembloroso, tirando con suavidad de las cadenas. Y entonces las vio bien. Hasta ese momento, Luan había creído que eran simplemente grilletes de hierro, oxidados por el tiempo. Pero ese día, con la luz del atardecer entrando en ángulo por una rendija, algo cambió. Una de las cadenas brilló brevemente, no con reflejo metálico, sino con un leve resplandor rojo, tenue, como una brasa escondida. Luan se acercó, despacio, tocó el eslabón más cercano. No ardía, pero vibraba, como si latiera. Siguió con la mirada el trayecto de las cadenas hasta el suelo. Había algo extraño en cómo estaban sujetas. No era una simple argolla ni un candado común. El hierro bajaba directo a través de las grietas del concreto, como si algo más las mantuviera ancladas desde dentro. «¿Qué hay abajo?», murmuró. El caballo bajó la cabeza, tocó con el hocico una tabla vieja junto a él. Luan la apartó. Bajo ella, el suelo tenía una línea delgada, casi invisible, como la marca de una tapa oculta. Tomó una barra de metal y empezó a hacer palanca. Costó, pero finalmente, con un crujido áspero, la losa de concreto cedió. Bajo ella, un hueco, pequeño, profundo, y en el fondo, un altar. Era de piedra negra, rugosa, como carbón. Tenía símbolos grabados. Círculos, cruces rotas, espirales que se entrelazaban con letras que no eran de ningún idioma conocido. Las cadenas salían directamente del centro del altar, fundidas como si hubieran nacido ahí. Luan retrocedió, temblando. El aire se volvió más frío, el silencio más denso. Esto no es normal. No, la palabra lo sacudió por dentro. El caballo lo miraba y Luan sintió que la verdad empezaba a filtrarse. Estas cadenas no son solo para atarme, me atan al pasado, a la culpa, al miedo. Luan tragó saliva. ¿Quién te hizo esto? Ellos, los que quisieron olvidar, me usaron para encerrar lo que no podían borrar. Y tú puedes verlo porque aún no decidiste olvidar. Luan bajó la mirada al altar. Había algo oscuro ahí, pero también algo triste, una energía antigua, como si ese lugar guardara más que secretos. Dolor atrapado. El caballo movió una pata. El grillete sonó con fuerza, tirando contra la piedra. ¿Y si te libero? El silencio que siguió fue brutal. Entonces ya no habrá marcha atrás. Luan se arrodilló frente al altar. Pasó la yema de los dedos por uno de los símbolos. Estaba caliente. Vivo. Cerró los ojos. Por primera vez en su vida sintió que tocaba el centro del miedo de su pueblo, el corazón de una verdad enterrada, y también, por primera vez, sintió que podía elegir no seguir siendo invisible. ¿Y si el caballo no solo guarda un secreto, sino que lo vivió todo? Esa fue la pregunta que no dejaba dormir a Luan. No después de ver el altar. No después de sentir cómo las cadenas latían bajo sus dedos como si tuvieran un corazón propio. Volvió al galpón al día siguiente, más temprano que de costumbre. Caminó sin miedo,
Ya no le importaba si alguien lo veía. Algo dentro de él había despertado, como una semilla que rompía la tierra seca para salir. El caballo estaba de pie. Lo esperaba. Luan entró sin decir palabra. Caminó hasta quedar frente a él, mirándolo a los ojos. «Necesito saber tu nombre». El silencio fue corto. Esta vez, la voz llegó como un susurro dentro del pecho. «Osario». Luan retrocedió un paso. El nombre cayó como un trueno. No era un nombre cualquiera. Era un eco, un temblor viejo, algo que había escuchado antes. ¿Dónde? El caballo, Osario, bajó la cabeza, como si al decirlo hubiera soltado un peso antiguo. ¿Qué eres? El que recuerda. Y entonces las imágenes regresaron. Luan sintió que la cabeza le giraba. Ya no estaba en el galpón. Estaba parado en un campo abierto de noche. Frente a él, un grupo de niños formados, con los ojos vendados, las manos atadas con cuerdas de fibra gruesa. No gritaban, no lloraban, solo esperaban. Una figura se movía entre ellos. No se le veía el rostro. Iba tocándoles la frente, uno por uno. Cada niño al que tocaba desaparecía. No se desvanecía. Simplemente ya no estaba. Como si la memoria misma los borrara. Osario estaba ahí, al margen, preso, pero no por cadenas, por algo más fuerte, por miedo, y Luan lo entendió todo de golpe. Tú estuviste ahí, tú los viste desaparecer, uno a uno, y no pude hacer nada. Luan cayó de rodillas, el suelo era barro, el dolor ajeno le oprimía el pecho. ¿Quiénes eran? Niños como tú, invisibles, silenciados, ofrecidos. La palabra se sintió como un golpe. Luan apretó los dientes. No quería creerlo, no podía, pero las imágenes no mentían. La escena cambió. Ahora estaban dentro de una iglesia antigua. Había incienso, murmuros, y una figura de espaldas dando un discurso ante varios adultos. Luan reconoció rostros del pueblo. Uno era el carnicero, otro la mujer que vendía flores en la plaza. El que hablaba giró. Era el maestro Ramos, más joven, pero era él. ¡No!, gritó Luan saliendo del trance por un momento. Respiraba agitado. Miró a Osario con incredulidad. «¿Mi maestro? ¿Él estaba ahí?» Muchos lo estaban. Muchos eligieron olvidar. Otros decidieron callar. Luan temblaba. ¿Y tú? ¿Por qué no hablaste? Porque nadie escucha a un animal encadenado. La tristeza en esa frase lo dejó sin palabras. Osario no solo era testigo, era prisionero de su propia memoria. Una última imagen se formó, lenta, espesa, como si viniera del fondo de un pozo. Un niño, solo, aterrorizado, pero sin vendas, sin cuerdas. Caminaba hacia Osario, se abrazaba a su cuello. Luan lo vio con claridad. Era él, no el él de ahora, uno más pequeño, 5, 6 años tal vez, vestido con la misma camiseta verde que había olvidado que existía. «Yo estuve aquí». Osario no respondió. «¿Yo era uno de ellos?» «No, tú eres el que quedó». La frase se clavó como un cuchillo en el pecho. Todo giraba en su cabeza, su vida entera sin recuerdos claros de antes de los 6 años. La sensación de estar siempre aparte, invisibilizado. «Me borraron, te dejaron vivir, pero te dejaron solo». Luan se levantó. El suelo del galpón volvió a aparecer bajo sus pies. El altar seguía ahí, las cadenas temblando. Esto no puede seguir así. El caballo lo miró. Respiraba con dificultad, pero no dijo nada. «Te voy a liberar, Osario, lo juro. No basta con romper las cadenas». «Entonces dime qué debo hacer». Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego, una última frase. «Debes hacerlos recordar». La misión era clara. No se trataba solo de salvar al caballo, se trataba de despertar al pueblo, y Luan, el niño invisible, iba a ser el ruido que rompería el silencio. El cielo se partió en dos con un relámpago tan largo que iluminó por completo el camino viejo. Luan iba corriendo, con el cuaderno de Doña Aurea apretado contra el pecho, el cabello empapado y el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escaparse del cuerpo.
La lluvia era espesa, sucia, caía como piedras sobre el techo del galpón. Cada trueno sacudía las paredes, pero Osario estaba ahí, firme, de pie, lo esperaba. «Llegaste», susurró la voz dentro de Luan. «Sabía que vendrías». Luan se acercó, jadeando. «Tiene que ser hoy, ¿verdad?» Osario no respondió, solo bajó la cabeza. Las cadenas vibraban, no por la tormenta, sino porque algo en lo profundo del altar se agitaba, como si la oscuridad también estuviera ansiosa por despertar. Luan se arrodilló frente al altar. Las runas grabadas en la piedra brillaban apenas, no con luz, con algo peor, un tipo de energía que erizaba la piel, que rozaba los huesos. «Si te libero, ¿qué va a pasar con el pueblo?» «No lo sé, pero sí sé qué pasa si no lo haces». Un nuevo trueno. Esta vez cayó cerca. El galpón vibró como si fuera a derrumbarse. Osario dio un paso hacia adelante. Las cadenas se tensaron con un chirrido feroz. Luan vio cómo la piel alrededor del grillete se abría un poco más, sangrando. «No quiero que sufras más, pero tampoco quiero que algo malo escape con esto. No soy lo que está encerrado, yo soy la puerta». De pronto la voz cambió. Ya no era solo Osario, era otra, más pequeña, más rota. Un recuerdo. «Prometiste que no me ibas a dejar solo». Luan sintió que el mundo se detenía. Esa voz era suya, pero más joven, más inocente, la misma que escuchó en la visión de los niños desaparecidos, el niño que se abrazaba al cuello del caballo, el niño que quedó atrás, se levantó como un resorte. La piel le ardía, los ojos le lloraban, no por la lluvia, por memoria. «Fui yo», gritó como si alguien lo negara. «Yo estuve aquí, yo vi todo». Osario respiró profundo. La tormenta rugía afuera, pero dentro del galpón todo era silencio. «¿Cuántos como yo?», preguntó Luan. «Demasiados, y nadie los lloró». Luan miró el altar, las cadenas, las heridas, y luego sus manos temblaban. «No quiero ser el que se quede callado. No otra vez». El agua ya entraba por las grietas del techo, goteaba sobre las maderas viejas. El galpón olía a metal mojado, a tierra abierta. Luan se puso de pie. Caminó hacia el altar, metió la mano dentro de su mochila y sacó una piedra plana, negra. La había encontrado entre los restos del altar días antes, pero nunca se atrevió a tocarla. Ahora entendía, era la llave. La acercó al grillete. La piedra encajó perfecto, el metal empezó a calentarse, a vibrar. El caballo no se movió, solo lo miraba. ¿Y si algo se desata con esto? Entonces será tu voz la que lo enfrente. Luan apretó los dientes, giró la piedra. Un crujido profundo sacudió el suelo. Las cadenas se partieron en dos con un estruendo seco. Osario se tambaleó, pero no cayó. Dio un paso hacia atrás, otro, y entonces la tierra empezó a temblar. Las paredes del galpón crujieron. El altar se agrietó, soltando una luz oscura que no iluminaba, sino que tragaba. Osario lanzó un relincho, fuerte, desesperado, como un grito que había estado guardando por años. Luan retrocedió, cubriéndose los oídos. El aire cambió, olía a humo viejo, a hueso. Del altar brotó una sombra. No tenía forma definida, pero se movía como si recordara cada rincón del pueblo, como si volviera a casa. Luan quiso correr. El instinto le gritaba que huyera, pero Osario lo detuvo con una mirada. «No corras, esto debe pasar». La sombra lo rozó, fría, triste, cargada de todos los gritos que el pueblo no quiso escuchar. Y entonces se desvaneció. No explotó, no atacó, no poseyó a nadie, solo desapareció. Como si, al ser vista, ya no tuviera más poder. Osario cayó de rodillas, exhausto, libre. Luan corrió hacia él, lo abrazó por el cuello, sin miedo. Ya no era un niño invisible, era el niño que eligió ver. Esa noche la tormenta siguió, pero el pueblo no fue el mismo. Algo había despertado, o tal vez algo por fin descansaba. Y Luan, temblando pero en paz, supo que lo que había liberado no era un monstruo, era la memoria.
El instante en que Luan liberó a Osario no solo rompió cadenas, rompió algo más hondo, algo que se venía sosteniendo por años con una calma falsa, construida a base de miedo y olvido. A kilómetros de ahí, mientras la tormenta aún rugía, el pueblo se estremeció sin aviso. No fue un sismo de tierra, fue un temblor emocional, invisible, pero brutal, como si un viento antiguo se colara por todas las ventanas cerradas, removiendo lo que la gente había enterrado en lo más profundo. Doña Áurea sintió que el aire se ponía espeso, se aferró al marco de la ventana y murmuró: «Ahora sí». Despertó. En la panadería, doña Elvira soltó una charola de pan que se estrelló contra el piso. Se quedó mirando las migas paralizada, sin saber por qué las lágrimas empezaban a caerle sin permiso. Y en la escuela, el maestro Ramos se desplomó sobre su escritorio. Se llevó ambas manos a la cabeza. Su cuerpo temblaba, veía imágenes que no quería ver, rostros de niños, sus nombres, sus voces, una cuerda, un grito. No podía seguir huyendo. En la plaza la gente dejó de hablar. Algunos se miraban desconcertados. Otros bajaban la cabeza como si una culpa súbita les cayera encima. Una niña pequeña preguntó a su abuela: «¿Quién era el niño del retrato que estaba en tu cuarto?». La mujer tardó segundos en responder: «No lo sé, mi amor, pero creo que lo conocí». Las preguntas empezaron a brotar como una lluvia fina. Primero en susurros, luego en voz alta. «¿Te acuerdas de Tomás? ¿Y la familia de los Carmona? ¿Qué les pasó en realidad? ¿Por qué nadie habla de los niños que ya no están?». No había respuestas, solo un zumbido compartido, una conciencia colectiva que se sacudía. Cada rincón del pueblo estaba sintiendo el mismo vacío que Luan había cargado solo durante años. Y Luan caminaba bajo la lluvia de regreso al centro del pueblo con Osario a su lado. No había más cadenas, no había más dudas. Los pasos del caballo resonaban como campanas apagadas. No asustaban, llamaban. Una señora cruzó la calle y se detuvo al verlo pasar. Lo miró. «¿De verdad? ¿Tú eres el hijo de Marta?», preguntó con voz temblorosa. Luan solo asintió. «Siempre pensé que no hablabas», dijo ella. «Pero creo que fuimos nosotros los que no quisimos oírte». Más adelante, un grupo de niños dejó de jugar. Uno de ellos se acercó. «¿Tú estuviste allá?», preguntó. «¿Con el caballo?». Luan se quedó quieto. Luego dijo: «Sí, y ustedes también, aunque no lo recuerden». El niño no preguntó más. Se fue con sus amigos, pero ya no jugaron. La grieta se abrió por completo cuando Luan llegó a la iglesia. El lugar estaba lleno. La gente había buscado refugio de la tormenta. Todos miraron al verlo entrar, empapado, con el cuaderno de doña Áurea en la mano y Osario detrás. El padre Martín lo reconoció de inmediato. «Este no es lugar para...». «Ya no hay lugares, padre», interrumpió Luan con una firmeza que nunca antes había tenido. «Solo verdades que nadie quiso mirar». Abrió el cuaderno y empezó a leer. Nombres, fechas, detalles. Cada palabra arrancaba un silencio más profundo. Cada línea era una daga. Nadie se atrevía a moverse. El maestro Ramos se levantó del banco del fondo. Su rostro era pálido. Yo los vi», dijo en voz baja, «y no hice nada». El padre cerró los ojos. Doña Elvira empezó a llorar. Y Luan, parado frente a todos, sostuvo la mirada sin bajar la voz. El silencio también es una cadena. Esa noche el pueblo no durmió. Hubo velas encendidas en ventanas donde antes solo había oscuridad. Se volvieron a colocar fotos de los desaparecidos. Gente que nunca había hablado se acercó a contar lo que recordaba, lo que había oído, lo que había temido decir. San Lázaro del Sur se había roto, pero en esa ruptura, por fin, se respiraba verdad. Y Luan, por primera vez, no era invisible. La casa olía a sopa recalentada y paredes húmedas, todo igual que siempre, excepto que no lo era. Luan cruzó la puerta empapado, el cabello chorreando, los pies embarrados. La mochila colgaba de un solo hombro, el cuaderno apretado contra su pecho.
El silencio en la cocina lo recibió como un eco, igual que todos los días. Pero esta vez, cuando su madre giró desde la estufa, algo cambió. Sus ojos lo buscaron y lo encontraron. Lo miró de frente, no por encima, no a través, no con desdén. Lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez en su vida. «Luan», dijo. No gritó, no preguntó, solo pronunció su nombre. Y esa sola palabra fue como si le arrancaran una venda que nunca supo que tenía en los ojos. Luan se quedó paralizado. «¿Qué dijiste?». Ella parpadeó, sorprendida de sí misma. Soltó la cuchara, que cayó al suelo con un ruido seco. La miró. «Luan, mi hijo». Por un segundo, todo se quebró. Él dio un paso atrás, como si tuviera miedo de que el hechizo se rompiera, pero no lo hizo. Su madre dio un paso al frente, lo tocó. La mano le temblaba, le rozó la mejilla y entonces lo abrazó. No fue perfecto, no fue largo, pero fue real. Y para Luan, eso era más que suficiente. Al día siguiente algo era evidente. Luan ya no era invisible. Caminó por la calle principal con los zapatos húmedos y los pantalones rotos de tanto correr, y las miradas lo seguían. Primero tímidas, luego más directas. Don Silvio, el zapatero, le alzó una ceja cuando lo vio pasar. «Eres tú, el niño del caballo, ¿verdad?». Luan asintió. Silvio lo observó en silencio. Luego le señaló con la cabeza el banco de madera afuera de su taller. «Siéntate. Tienes la suela floja. Te la arreglo. No cuesta». Luan se sentó sin decir nada. Las palabras se le amontonaban en la garganta. No estaba acostumbrado a eso, a ser parte del mundo. Más adelante, la señora del kiosco le extendió una bolsa con 2 panes. «Te los dejo, por lo que hiciste. No sé bien qué fue, pero algo cambió». Luan los tomó. Sintió que algo en su pecho se inflaba, como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. En la escuela fue diferente. Los pasillos, donde antes era solo un fantasma más, ahora se abrían con murmuraciones. «Es él. Dicen que habló frente a todos en la iglesia. ¿Fue el que soltó al caballo?». En clase, el maestro Ramos apenas pudo mirarlo. Las manos le temblaban al escribir en el pizarrón. Luan lo observó, no con rencor, con algo que se parecía más al cansancio. Al final de la jornada, cuando los alumnos salieron, el maestro se le acercó. «¿Tú sabías?», le preguntó con voz baja. «¿Desde cuándo?». Luan lo pensó un momento. «No sabía, lo sentía, y no quería sentirme así toda la vida». El maestro bajó la mirada. «Lo siento», susurró. «Yo también», respondió Luan, «pero ahora ya no es solo mío». Y se fue, dejando al adulto con una verdad que tardaría en digerir. Esa noche Luan volvió al galpón, pero algo había cambiado. Osario ya no estaba encadenado. Estaba libre, sí, pero aún ahí. No se había ido. Luan se sentó junto a él, le ofreció uno de los panes que le habían dado. «Me dijeron gracias hoy», le contó. «Muchos. Y algunos ni siquiera sabían por qué». El caballo bajó la cabeza, aceptó el pan. «¿Y tú?», preguntó Luan. «¿Qué vas a hacer ahora?». Osario no respondió con palabras. Solo alzó la vista al techo agujerado, donde el cielo ya no rugía, sino que mostraba una luna limpia, brillante. Luan lo entendió sin que dijera nada. No todos los testigos se van. Algunos se quedan a cuidar la memoria. Y otros, como él, aprenden a vivir sin miedo a ser vistos. Esa noche, al cerrar los ojos, Luan no sintió vacío. Sintió presencia y el sonido suave del mundo que por fin empezaba a decir su nombre. Doña Aurea no salió al balcón esa mañana. Tampoco abrió su ventana ni puso a hervir su agua para el té. Nadie del pueblo la vio pasear con su bastón por la calle angosta como solía hacer desde que tenía fuerza en las piernas. Porque esa mañana no podía levantarse de la cama. Estaba sentada, con las manos temblando sobre el regazo, los ojos clavados en un punto fijo de la pared. Había algo roto en su mirada, algo que no se reparaba con descanso. Las voces del pasado la asaltaban sin pausa.
Voces de niños, de madres que buscaban, de susurros apagados entre paredes donde antes se rezaba y se callaba al mismo tiempo. Recordaba la primera vez que vio a un niño desaparecer. No se fue, lo hicieron desaparecer. La frase giraba dentro de ella como un eco sin salida. Su hermana la había traído al galpón, solo una vez, solo para mirar. Es por el bien del pueblo, le había dicho. Si uno calla, los demás sobreviven. Y ella calló, por cobardía, por fe, por costumbre. Y ahora ese silencio pesaba tanto que el cuerpo ya no podía sostenerlo. Lloró, no con gritos, no con rabia, con una tristeza tan densa que parecía lluvia cayendo por dentro. Esa misma tarde en la plaza, varios ancianos se reunieron sin planearlo. Fue como si un imán los hubiera atraído al mismo banco, a la misma sombra de siempre. Don Elías, que casi nunca hablaba, rompió el hielo sin mirar a nadie. Anoche soñé con Tomás Herrera. La frase flotó en el aire. Nadie respondió de inmediato. Luego, doña Matilde bajó la cabeza. Yo también, y con la niña Ramona, la que vivía junto al mercado. Un silencio cargado cayó entre ellos. Se miraron, y ahí estaba, el reconocimiento. No eran sueños, eran recuerdos que volvían sin pedir permiso. ¿Cuántos fueron?, susurró alguien. Muchos, respondió otro, con voz quebrada. Los rostros que antes solo reflejaban rutina y cansancio, ahora mostraban culpa. No culpa de haber hecho, sino de haber permitido. Uno de ellos se paró, tambaleante. «Tenemos que hablar», dijo. «No podemos morir con esto adentro». La plaza de pronto se sintió más pequeña, como si las piedras mismas escucharan. Luan pasó por ahí justo cuando las voces se alzaban. Los vio reunidos. No lo llamaron, pero lo vieron, y eso bastó. Se acercó despacio. No dijo nada. Solo escuchó. «Perdón», dijo doña Matilde sin mirarlo. «Perdón, hijo. No fue solo uno», agregó don Elías. «Fueron años, años de no querer ver, de creer que era lo mejor, que el olvido era más fácil». Luan los escuchó. Cada palabra se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. «Yo también olvidé», dijo. «A mí también me borraron». Nadie lo negó, nadie se justificó. Solo bajaron la cabeza, y eso fue suficiente para empezar. Esa noche el centro comunitario, donde antes solo se hacían rifas o misas vacías, se llenó de voces quebradas. No había micrófono, no había altar, solo una mesa, una silla y una fila de gente que por fin había decidido hablar. Viejos con la mirada nublada, mujeres con fotografías en la mano, cartas que nunca se entregaron, nombres que ya no aparecían en los registros del pueblo. Mi nieto se llamaba Cristóbal. Nunca lo nombré, por miedo a que me quitaran a los otros. Mi hermana desapareció cuando tenía 9. Mamá decía que se había ido a vivir con una tía, pero no teníamos tías. Yo trabajaba en el archivo municipal. Recibí la orden de borrar ciertos nombres. Lo hice, lloré después, pero lo hice. Cada testimonio era un golpe. Y también una grieta que dejaba entrar la luz, porque por primera vez en décadas, San Lázaro empezaba a mirarse al espejo. En su casa, Luan anotó cada nombre que escuchó esa noche en su cuaderno. Cada uno era una semilla, una promesa de que el olvido no volvería a ganar, y antes de dormir fue al galpón. Osario lo esperaba. «Están recordando», le dijo. El caballo asintió. El pueblo está volviendo a nacer, y Luan, con el corazón aún temblando, supo que lo más difícil aún estaba por venir, pero ya no estaría solo. La mañana después de la reunión comunitaria, Luan salió temprano. Sentía la espalda más liviana, como si el pueblo hubiera soltado un peso que llevaba décadas pegado a los huesos. Pero en cuanto cruzó la esquina del mercado, notó algo distinto. Demasiado silencio, demasiadas miradas que se desviaban al verlo, y una frase soltada al aire con el filo de una cuchilla. «Ese niño fue el que abrió la puerta al mal». Luan se detuvo en seco. Venía de la carnicería,
donde don Nazario, con la voz temblorosa, ya había convencido a 3 vecinas de que todo lo raro que estaba pasando era culpa del caballo y de Luan. Desde que ese animal fue liberado hay pesadillas, gente enferma y niños que hablan solos, decía el carnicero sudando rabia. El pueblo estaba tranquilo y ahora parece poseído. Las vecinas asentían, algunas por miedo, otras por costumbre. Luan dio un paso al frente. ¿Qué quiere decir con eso? Nazario lo encaró con los ojos rojos. Quiero decir que tú trajiste de vuelta lo que nos costó años enterrar. El aire se volvió espeso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Yo no traje nada, respondió Luan firme. Lo que estaba enterrado nunca se fue. Solo lo dejaron pudrirse en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero nadie respondió. Porque aunque algunos querían negar, sabían que el silencio también tenía dueño. Esa tarde, en la iglesia, el padre Martín dio una misa extra. No era domingo, no era fiesta, pero el templo estaba lleno. En tiempos de oscuridad, dijo desde el púlpito, el enemigo se disfraza de luz. Nos hace mirar el pasado como si fuera justicia, cuando es solo tentación. Algunos entre nosotros han removido cosas que debían quedarse donde estaban. No mencionó nombres, no tuvo que hacerlo. La gente giró la cabeza como un solo cuerpo hacia el banco del fondo. Ahí estaba Luan, solo, callado, observando. No se levantó, no discutió, solo se quedó ahí, escuchando cómo el miedo buscaba volverse fe, cómo la negación intentaba volverse doctrina. Cuando terminó la misa, nadie se acercó a él, pero una niña pequeña, de unos 7 años, caminó desde la tercera fila y le tocó el brazo. «Yo también veo al caballo», dijo, y luego corrió con su madre antes de que alguien la regañara. Luan se quedó en silencio y sonrió. Al día siguiente, las paredes amanecieron rayadas. En las puertas del galpón, alguien había pintado con letras negras: «Cierren el pasado. Lo que calla, protege». Luan llegó temprano. Miró las palabras sin miedo. Osario lo esperaba dentro, tranquilo, sin cadenas, sin temor. «Hay gente que prefiere no saber», dijo Luan en voz baja, «y algunos que prefieren seguir lastimando». El caballo resopló. Le rozó el hombro con el hocico. «No todos quieren sanar, algunos solo quieren no recordar. Y si me obligan a callar, ya no puedes, porque ya no estás solo». Luan lo miró, y entonces lo supo. No necesitaba gritar, solo seguir caminando. Esa noche, un grupo de hombres con antorchas se acercó al galpón. No gritaban, no cantaban. Caminaban lento como si una sombra los guiara, como si el miedo se hubiera organizado. Desde la casa de doña Aurea, Luan los vio. Corrió. Llegó antes que ellos. Se paró frente a la puerta del galpón con los brazos abiertos. «Si quieren quemarlo, tendrán que pasar sobre mí». Don Nazario estaba entre ellos. El padre Martín también. Pero hubo duda en sus ojos, porque el miedo es valiente solo cuando nadie lo confronta. De pronto, una voz se alzó. «¡Alto!». Era su madre. Venía sola, despeinada, descalza. Yo lo vi desaparecer frente a mí cada día, y ahora lo veo. No me pidan que lo vuelva a perder. El silencio fue total. Doña Aurea llegó detrás, con su bastón. «Si prenden fuego al galpón, que sea conmigo adentro». Uno a uno, empezaron a soltar las antorchas, y el fuego nunca tocó la madera. Luan entró al galpón, se sentó junto a Osario. El pueblo no había cambiado del todo, pero el miedo ya no mandaba solo, y eso, para empezar, era suficiente. Era de madrugada cuando Luan tomó la brocha por primera vez. Las calles de San Lázaro aún dormían, húmedas por el rocío, silenciosas como siempre habían sido, hasta ahora. Caminó hasta la vieja pared que rodeaba el parque, la que estaba descascarada y olvidada como tantos nombres. Se paró frente a ella, respiró hondo y empezó a pintar. No trazó símbolos, no escribió palabras, pintó un rostro, ojos grandes, mirada dulce, cabello alborotado. No era un retrato exacto,
pero no hacía falta. Era Tomás Herrera. Luan lo recordaba de las fotos, de los susurros, de las visiones que Osario le había compartido. Pintó en silencio, como si su mano hablara por él. Cada trazo era una palabra no dicha. Cada sombra, una memoria rescatada. Al amanecer el rostro ya estaba terminado. Luan se alejó unos pasos, lo miró y sonrió con tristeza, uno menos en el olvido. La primera en verlo fue doña Matilde. Al salir con su balde de agua, se quedó parada frente al mural, como congelada. No dijo nada, solo bajó el balde al suelo y se acercó. Tocó la pared con la punta de los dedos. «Yo lo vi jugar aquí», susurró con la voz quebrada. «Nadie nunca puso su nombre en una lápida, pero ahora está en la calle. Luego vino un niño y otro, y después un grupo de adolescentes. Se quedaron mirando». «¿Quién pintó eso?», preguntó uno. «No importa», respondió otro. «Se siente como si él estuviera mirándonos». Al mediodía, media cuadra se había reunido frente a la pared. Pero Luan no estaba ahí. Ya estaba pintando el siguiente rostro. Luan no necesitaba fotos. Cerraba los ojos y los rostros venían solos, como si desde algún rincón del pueblo los recuerdos le dictaran qué dibujar. Ramona, de trenzas largas. Joel, con el lunar en la mejilla. Lucía, con la sonrisa que nadie pudo borrar. Cada noche, un nuevo mural. Cada día, más gente paraba. No todos entendían. Algunos miraban con miedo, otros con culpa, pero nadie podía ignorarlos. Los niños preguntaban, ¿quiénes son? Los padres dudaban. Alguien que se fue hace mucho. Y así, los rostros que habían sido borrados regresaban, no con venganza, con presencia. Una tarde, Luan llegó al muro más largo del pueblo, el que bordeaba la escuela. Se paró frente a él, sacó su pintura y escribió una sola palabra antes de empezar a pintar. Nos vimos. La pintó justo en el centro. Después colocó cada rostro alrededor, uno por uno, en orden, sin repetir, sin inventar. Al tercer día, el maestro Ramos apareció en la entrada del colegio con los ojos hinchados. No dijo nada, solo se quedó mirando el mural durante horas. Cuando por fin habló, lo hizo con un hilo de voz. Éramos muchos, pero él es solo un niño. Esa frase corrió por el pueblo como pólvora, y en vez de miedo, trajo algo distinto. El mural empezó a crecer. Ya no solo pintaba Luan, otras manos empezaron a sumarse. Algunos dejaban flores, otros escribían nombres. Mi prima Clara, escribió una mujer con tiza. Tenía 7. Y Diego, agregó otro. Nadie lo mencionó nunca más. La pared, antes gris, se volvió un altar de memoria viva. Gente de pueblos vecinos venía a ver. No sabían la historia, pero sentían el peso de cada mirada pintada. No había placas oficiales, ni ceremonias, solo color, presencia y verdad. Y entre todos, una frase empezó a repetirse. Lo que se nombra, no desaparece. Luan observó su obra desde el otro lado de la calle. No había hablado en días, no hacía falta. Los muros ahora hablaban por él, y el pueblo por fin empezaba a escuchar. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era el silencio habitual del pueblo, ese cargado de rutina y cosas no dichas. Este era un silencio más profundo, casi hueco, como si algo importante hubiera decidido irse sin despedirse. Luan lo sintió antes de abrir los ojos. En su pecho, algo se había desplazado, como una cuerda que se suelta después de estar demasiado tensa. Corrió hasta el galpón. El camino ya lo conocía de memoria, pero esa vez cada paso le pesaba más. La tierra húmeda, el viento frío, las hojas inmóviles, todo parecía observarlo. Empujó la puerta de madera, vacío. Osario no estaba, no había sangre, no había rastros de lucha, solo el aire, demasiado quieto, y en el centro del espacio donde siempre lo esperaba, una sola cosa, una huella. No era de herradura común. Estaba marcada en la tierra como si hubiera sido dibujada con fuego. En el centro, claramente visible, un símbolo, un ojo.
abierto, mirando. Luan cayó de rodillas. No lloró, solo sintió el eco. Osario se había ido. Durante horas, Luan no se movió del lugar. Observó la huella como quien mira una carta escrita en otro idioma. No entendía con la mente, pero su cuerpo sí, porque esa marca no era una despedida. Era un recuerdo clavado en la tierra. Pasó la mano sobre la figura, tibia, como si acabara de ser hecha. Y en cuanto la tocó, un último pensamiento, una especie de murmullo suave, cruzó por su mente. No estoy lejos. Solo cambió el lugar donde me encuentras. Fue todo. No hubo más voces, pero Luan comprendió. Osario ya no estaba aquí, porque ahora estaba en todos lados, en cada rostro pintado, en cada niño que volvió a tener nombre, en cada persona que por fin recordaba. El guardián había terminado su labor. Esa misma tarde, el rumor se esparció rápido. «El caballo ya no está», decían. Algunos lo tomaron como alivio, otros como pérdida, pero todos sintieron algo que no sabían nombrar. No lo vieron irse, pero todos notaron su ausencia. Doña Aurea fue una de las primeras en llegar al galpón. Miró la huella en la tierra, se arrodilló sin esfuerzo, aunque su cuerpo era frágil, y tocó el símbolo. «Gracias, viejo amigo», susurró. Después vinieron otros, gente que nunca había entrado. Padres, abuelas, jóvenes, no dijeron mucho, pero todos miraron el centro vacío y entendieron que algo sagrado había ocurrido ahí. El galpón no se cerró, nadie lo demolió, lo dejaron abierto como un santuario, y poco a poco la gente empezó a visitarlo como quien visita un lugar donde el alma se reencuentra. Luan volvió al mural esa noche, pero no pintó un rostro, pintó una silueta, oscura, fuerte, de crin al viento, y en el pecho, con un trazo firme, el símbolo del ojo. Cuando lo terminó, se sentó en la banqueta de enfrente, cerró los ojos y lo sintió. No un resoplido, no un paso, una presencia. Osario no había desaparecido, se había convertido en algo más grande que él, en una memoria viva, y mientras lo recordaran, nadie estaría realmente perdido. Esa noche, Luan escribió una frase en la última hoja de su cuaderno. Algunos desaparecen para que otros puedan ser vistos. Cerró el cuaderno, miró el cielo, y por primera vez en mucho tiempo no deseó estar en otro lugar. Pasaron semanas desde que Osario desapareció. El galpón seguía ahí, no lo derrumbaron, no lo clausuraron, lo reclamaron, ya no olía a encierro ni a abandono. Ahora, cuando la gente entraba, hablaba en voz baja, como si las paredes pudieran escuchar, y tal vez podían. Un día, sin aviso, alguien colocó una placa de madera junto a la puerta. No tenía nombre ni firma, solo una frase. Aquí el silencio rompió sus cadenas. Después vinieron más. Otra placa, con los nombres de los niños recordados. Otra, con una oración escrita por una madre que había perdido a dos. Otra con flores secas, pegadas con alambre. Y así, el galpón se fue convirtiendo en algo que nunca había sido. Un lugar para sanar. Luan lo visitaba casi todos los días. No hablaba. Solo se sentaba junto al altar vacío, ya sin cadenas, ya sin oscuridad. Sabía que ahí no solo había historia, había eco, uno que no se apagaba. El mural en la escuela seguía creciendo. Algunos padres empezaron a llevar a sus hijos pequeños para explicarles lo que antes nunca se decía. «Mira», decía una madre, señalando un rostro. Se llamaba Ramona, jugaba con tiza como tú. «¿Dónde está ahora?». La madre no respondía con evasivas. «No lo sabemos, pero ahora por fin la estamos recordando». Esas visitas se volvieron comunes, como si la memoria, por mucho tiempo enterrada, ahora fuera parte de la educación. Y más que aprender a sumar o escribir, los niños empezaban a entender algo más profundo, la importancia de no callar. El pueblo ya no era el mismo, no era más ruidoso, ni más moderno, pero había una mirada distinta en la gente, una que no evitaba los ojos, una que sostenía la tristeza sin vergüenza.
Los cafés ya no eran solo lugares para chisme. Se hablaba de los ausentes como si todavía caminaran entre ellos, y de vez en cuando alguien contaba una historia que nunca antes se había atrevido a decir. Mi hermana tenía un amigo que desapareció, pero su mamá decía que se había ido con parientes. Nunca volvimos a hablar de él, hasta ahora. En mi calle había un niño que pintaba mariposas en los muros. Siempre supe que no se había ido por su cuenta. Cada historia era un pedazo de alma, cada voz, un eco que regresaba con fuerza. Una tarde, Luan se miró en el espejo de su cuarto. Ya no era el niño invisible, no porque el mundo hubiera cambiado por completo, sino porque él ya no aceptaba desaparecer. Tenía el cuaderno lleno. Las últimas páginas estaban escritas con letra firme. No necesitaba escribir para que lo escucharan, pero lo hacía para no olvidar. Miró por la ventana. La vida seguía. El panadero vendía, los niños jugaban, los perros dormían al sol. Pero algo se sentía más honesto. El pueblo no había olvidado el dolor. Había aprendido a vivir con él, a decir su nombre. Luan salió. Caminó hasta el galpón. Frente a la puerta alguien había dejado una vela encendida, y junto a la vela una piedra con un símbolo tallado, un ojo, abierto, atento, vigilando. Luan sonrió. Osario estaba en todo. Ese día, Luan se sentó en la banqueta frente al mural. Una niña se le acercó. ¿Todos los que están ahí se fueron? Luan negó con la cabeza. Algunos sí, otros solo estaban esperando que alguien los viera. La niña lo miró sin entender del todo, pero se sentó a su lado. Juntos observaron los rostros. El viento movía las hojas, el sol caía suave sobre la pintura, y en ese instante, Luan supo que el pueblo nunca más estaría completamente dormido, porque cuando una comunidad escucha sus propios ecos, ya no puede volver a callar. El recreo era como siempre, gritos, risas, carreras. Niños con las manos llenas de tierra y mochilas abiertas por la mitad. Pero en medio de ese ruido, Luan notó algo que el resto ignoraba. Una niña, sentada sola en la orilla de la cancha, con la cabeza baja y el cuaderno cerrado sobre las piernas. Nadie la miraba, nadie le hablaba, nadie parecía notar que estaba ahí. Y Luan sí la vio, no porque fuera diferente, la vio porque se reconoció. Era el mismo gesto, la misma forma de encogerse, de volverse pequeña para no incomodar, la misma estrategia que él había usado tanto tiempo para protegerse de un mundo que no lo quería ver. Se le hizo un nudo en la garganta y sin pensarlo mucho, caminó hacia ella. Luan se sentó a su lado sin decir nada al principio. La niña ni se movió. Mantuvo la vista clavada en su cuaderno, como si su única defensa fuera no reaccionar, pero los hombros le temblaban. Entonces, él habló. Su voz fue baja, suave, pero con firmeza. ¿También te sientes invisible? Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran grandes pero apagados, como los suyos alguna vez. Lo miró sin saber si debía contestar. A veces, murmuró, como si confesara un secreto. Luan asintió. A mí me pasaba todos los días. Ella no preguntó por qué, no pidió detalles, pero por primera vez alzó la vista por completo. Lo miró como él había aprendido a mirar a otros, y en ese momento algo se rompió, no en ella, en el muro que los rodeaba. Luan sacó algo de su mochila, una pequeña libreta gastada. No el cuaderno de los rostros, sino uno nuevo, en blanco. Se lo ofreció. Puedes escribir lo que quieras. Nadie lo va a leer si no quieres. Ella lo tomó sin decir nada. Pasó los dedos por la portada como si fuera algo valioso, como si nunca le hubieran ofrecido algo que no pidiera permiso para existir. Me llamo Alma, dijo de pronto. Luan sonrió. Yo soy Luan. Ese pequeño intercambio bastó. No hicieron promesas. No dijeron, todo va a estar bien. Pero en esa banca, bajo el sol del recreo, dos almas que habían sido invisibles se reconocieron. Y eso, para empezar,
era todo. Días después, Alma ya no estaba sola. No hablaba mucho, pero ya levantaba la mano en clase, ya escribía con más fuerza. Y a veces, cuando Luan pintaba en el patio de la escuela, se sentaba cerca a dibujar figuras sin nombre. Una tarde, al final de clases, se acercó a él con un papel doblado. «Es un dibujo», dijo. Luan lo abrió. Era un caballo negro, sin cadenas, con una crin al viento. «¿Sabías de Osario?». Ella negó. «No, pero lo soñé. Estaba parado frente a una puerta, y detrás de la puerta había niños jugando». Luan tragó saliva, le temblaron las manos. «Sí», respondió, «era él». Ella no dijo nada más, pero su sonrisa lo confirmó. La historia de Osario no terminó con su partida, siguió viva en los sueños, en los muros, en los dibujos de quienes aún necesitaban ser vistos. Luan caminó esa tarde por el pueblo, con el dibujo de Alma guardado en la mochila. Las calles eran las mismas, pero las personas ya no. Algunas lo saludaban, otras le agradecían en silencio, y otras simplemente cruzaban miradas que ya no evitaban. Frente al galpón, se detuvo un momento. La huella con el ojo seguía ahí, más desgastada, pero firme. «Todavía estás aquí», susurró. Y entonces, con una sonrisa leve, siguió caminando. Porque ahora, cada vez que viera a alguien sentado solo, sabría qué hacer, preguntar, escuchar y ver. Porque nadie que haya sido invisible alguna vez permite que otro lo sea sin luchar. Y Luan, por fin, había aprendido a mirar. A veces no se trata de que el mundo no nos vea, sino de que ha olvidado cómo mirar. Luan no salvó a un pueblo con gritos ni con fuerza. Lo hizo con memoria, con coraje, con ese acto sencillo pero valiente de atreverse a ver al que todos ignoran. Y en ese gesto enseñó algo que no se olvida. Nombrar es rescatar, recordar es resistir, ver es sanar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, comenta aquí abajo. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? ¿Alguna vez te sentiste invisible o viste a alguien que sí lo era? Dale like si crees que aún hay muchas historias silenciadas que merecen ser contadas. Y comparte este video con alguien que necesite saber que ser visto puede cambiarlo todo. Porque cuando compartes, no solo pasas una historia, también siembras un eco. Y en esta comunidad, cada eco importa. Si quieres seguir viajando por relatos tan intensos y humanos como este, suscríbete al canal. No es solo para recibir más historias, es para ser parte de un lugar donde la memoria, la empatía y las palabras nunca desaparecen. Gracias por mirar, gracias por ver, gracias por quedarte.